Estoy con... Bien. Entonces, habiéndose iniciado la grabación, les doy la bienvenida a todas y todos y por la participación en este quinto seminario, este programa de intercambio e información en psicología, políticas públicas y comunidad que hemos organizado desde el GT de Salud y Comunidad, que como todos saben es parte del ANPEP, de la Asociación Nacional de Investigación y Posgrado en Psicología en Brasil. En esta ocasión nos corresponde realizar este quinto seminario, el último de un ciclo largo que ya llevamos varios meses, que está focalizado en políticas públicas y comunidad. Y nos interesa de manera particular discutir sobre los aportes que tiene la psicología y la psicología comunitaria en particular, específicamente, es el seminario de los 5 más focalizado en psicología comunitaria probablemente tal, la contribución que tienen estas dos disciplinas, disciplina y subdisciplina, al desarrollo de políticas públicas. Y en forma aún más específica, nos interesa discutir, reflexionar, formarnos en la contribución que tiene estos dos campos al fomento y el desarrollo y a la generación de condiciones para la participación comunitaria en políticas públicas. O sea, nos interesa discutir sobre las construcciones disciplinarias, pero también sobre las transformaciones posibles de la política pública para fomentar la participación. En esta ocasión tenemos un panel de seminario destacado que va a participar y va a presentarnos su visión al respecto el profesor Oswaldo Yamamoto, de la Universidad Federal del Río Grande do Norte, en Brasil, que nos va a presentar una ponencia sobre psicología y políticas sociales, interrogándose sobre la transformación social como horizonte. También va a estar con nosotros hoy día la profesora María Isabel Reyes, de la Universidad Católica de Valparaíso, con una presentación sobre los efectos performativos de las políticas públicas en el campo comunitario. Y también el profesor Antonio La Palma, de la Universidad Museo Social Argentino de Argentina, con una ponencia sobre psicología, políticas públicas y comunidad, complejidad y articulaciones posibles. Entonces, eso es la ponencia de hoy día. Esperamos tener presentaciones de más o menos 20 minutos, de manera, todos nos hemos ajustado en el tiempo, de manera a tener la posibilidad de tener un rico debate con los participantes, el diverso y rico grupo de participantes que han estado siempre permanentemente en estos seminarios y hoy día especialmente. Bien, con eso presentado como contexto, le doy la palabra al profesor Oswaldo Yamamoto. Como decía, él es profesor emérito del Departamento de Psicología de la Universidad Federal de Río Grande do Norte. Él es doctor en educación de la Universidad de Sao Paulo y es representante del área de psicología, ha sido representante del área de psicología en el Consejo Técnico Científico de CAPES, que para los que no son brasileros, es un organismo estatal destinado a la coordinación y el fomento del perfeccionamiento del personal universitario. En Chile le diríamos encargado de la formación de capital humano. Y también ha sido miembro del Comité Asesor de Psicología, el CNPq, que es el Consejo Nacional de Investigación. En Chile sería la ANID, parece, o Fondesit, que parece que tienen un nombre equivalente en Argentina. Durante distintos periodos, desde el año 90 hasta el año 2000. Es fundador y editor de la revista Estudios en Psicología, y también fue director de la ANPEP, que es el organismo base de TGT, desde el año 2000 al 2002. Hoy día nos presentará, como decía, la ponencia Psicología y Políticas Sociales, Transformación Social como Horizonte. Bien, Oswaldo, te dejamos la palabra. Obrigado. Bom, boa noite. Eu queria iniciar agradecendo ao GT, muito especialmente ao Jaime e ao Rafael pelo convite, para participar desse seminário. E dizer que é uma honra compartilhar essa mesa com Maria Isabel Reis e Antônio La Palma.
Eu confesso que eu fiquei surpreso pelo convite para participar de um seminário que tem por título Psicologia, Políticas Públicas e Comunidade, uma vez que a psicologia comunitária não é uma das minhas áreas de investigação. Entretanto, por ocasião do convite, o que me foi solicitado foi discutir as relações entre políticas públicas, em especial a política social, e a psicologia a partir das minhas referências teórico-metodológicas, pensando nos seus limites e possibilidades. Então, o que eu pretendo discutir é, a partir da perspectiva teórico-metodológica que se situa dentro da tradição marxista, os limites e as possibilidades de a psicologia enquanto uma prática profissional, atuando no contexto da política social no capitalismo atual, contribuir ou não para um horizonte de transformações estruturais da sociedade capitalista. Esse é o meu intento. Obviamente, são poucas reflexões pessoais sobre essas questões, que são complexas e, obviamente, permitem diversas interpretações alternativas. Eu estou apresentando a minha. O que me motivou a colocar em discussão esses limites e possibilidades articulados com a questão da transformação social foi uma discussão corrente no Brasil. Os brasileiros acompanham essa discussão a respeito das mudanças na trajetória da psicologia de uma profissão elitizada, individualista, voltada para atender os privilegiados, na direção de uma profissão socialmente comprometida com as classes subalternas, propiciada, sobretudo, pela significativa inserção no campo da política social. Atente que o foco e atenção aqui da minha fala são os limites da prática profissional e não da ação especificamente política. As ponderações acerca da atividade propriamente política lançam luzes sobre essa discussão, mas elas são práticas distintas, que têm legalidades próprias. Dito isso, eu penso ser necessário estabelecer um entendimento de que não cabe à psicologia ou a qualquer outra atividade profissional enquanto tal, ou seja, enquanto profissão, desempenhar um papel central no processo de transformação estrutural da sociedade. Esse entendimento estabelece um primeiro limite para a questão proposta no tema. Mas se não estamos nos referindo à ação propriamente política, é preciso deixar claro que toda e qualquer ação profissional tem uma dimensão política. Daí porque não é possível admitir qualquer postura de neutralidade do ponto de vista político. Se isso é verdade, as escolhas profissionais, as atividades, as direções dessas escolhas, elas guardam relações com as alternativas políticas. Ou seja, o fato de negar um papel central não interdita outras possibilidades de articulação das práticas profissionais num processo de transformação social. Por essas razões, nós defendemos que é indispensável que o profissional de psicologia e de outras áreas que atuem nesse campo tenha uma clara compreensão do contexto mais amplo no qual se insere uma prática politicamente consequente. Bom, isso posto, eu passo a discussão da política social. Eu vou partir do entendimento de que política social, nos marcos do modo de produção capitalista, é a resposta do Estado à questão social. Portanto, política social somente pode ser adequadamente compreendida, do meu ponto de vista, a partir do entendimento do que é a questão social capitalista. A questão social, ela se vincula ao núcleo do modo de produção capitalista. Segundo alguns analistas, é a manifestação no cotidiano da contradição capital-trabalho. A expressão surge em meados do século XIX, diretamente articulado com os impactos do processo de pauperização, na época absoluta, decorrente do desenvolvimento capitalista no seu estágio industrial. É importante assinalar que essa pobreza, nos marcos do modo de produção capitalista, é um fenômeno novo. Ou seja, ela é diferente da pobreza que se encontrava nos estágios anteriores da história da humanidade. Nesses estágios anteriores, a pobreza estava diretamente conectada com a escassez. E no capitalismo, a pauperização absoluta e a relativa cresce na razão direta da produção de riqueza. Em outras palavras, à medida que a sociedade se capacitava para produzir cada vez mais bens e serviços, aumentava o contingente de membros que não tinham acesso a eles. Ou seja, a produção é social, mas a apropriação é privada.
Observe que identificar o fenômeno do pauperismo, a questão social, permitiu desviar a atenção dos seus determinantes, ou seja, a exploração capitalista do trabalho. É importante que, distanciando-se da estrutura histórica específica, ele passa por um processo de naturalização, ou seja, a ideia de que a pobreza sempre existiu. Dessa forma, as manifestações da questão social, desigualdade, desemprego, fome, doença, penúria, passam a ser vistas como características inelimináveis de qualquer ordem social, e não especificamente da ordem capitalista. E as manifestações da questão social são desvinculadas de qualquer processo de problematização da ordem econômico-social capitalista. Política social, portanto, é a forma pela qual o Estado capitalista enfrenta as manifestações da questão social. Mas é importante observar que, pelas razões já expostas, a vinculação entre as determinações de fundo e as refrações da questão social é obscurecida. A política social, como resposta à questão social na vigência do modo de produção capitalista, é transmutada para políticas sociais, no plural, e as suas diversas manifestações são tratadas de forma segmentada, autonomizada em relação às determinações de fundo. Observe a funcionalidade da intervenção estatal no âmbito das chamadas políticas sociais para o desenvolvimento capitalista. Tanto na dimensão especificamente econômica, porque ela garante as condições extra-econômicas para a produção capitalista, quanto na dimensão política, porque o Estado passa a ser tomado no seu papel social de atendimento das demandas das classes subalternas. Notem que isso é importante. A partir dessa análise, a luta contra as manifestações sociopolíticas e humanas da questão social está condenada a enfrentar sintomas, consequências e efeitos. Em outras palavras, as sequelas da questão social se transformam em objeto de intervenção do Estado por meio de um ideário reformista. Esse é um limite intransponível da política social nos marcos do modo de produção capitalista. E, por consequência, igualmente, da ação profissional do psicólogo ou de qualquer agente que intervenha na questão social. Ou seja, ser executor terminal de uma política apartada, cindida das suas determinações de fundo. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Até aqui, nós estamos falando no nível das determinações mais gerais, abstratas. Contudo, abordar as políticas sociais e uma determinada formação econômico-social, como resposta a diferentes expressões da questão social, requer a consideração das particularidades histórico-culturais nacionais. Em outras palavras, como afirmam Behring e Boschetti, tais políticas são relações complexas e contraditórias que se estabelecem entre Estado e sociedade civil no âmbito dos conflitos e luta de classes que envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo. Evidentemente, eu não tenho condições aqui de discutir essas expressões particulares das diversas nações latino-americanas, que é, na verdade, o nosso foco de interesse. Mas, para tratar da política social hoje, eu penso que é necessário discutir, ao menos em linhas gerais, a situação do capitalismo atual, porque isso nos dará o contexto no qual a política é definida. O momento do capitalismo atual é de crise. Isso não é uma novidade, uma vez que capitalismo e crise são sinônimos. Ou seja, o caráter cíclico das crises é parte integrante da dinâmica da acumulação capitalista. Eu lembro que ciclos econômicos são sucessões de crises alternadas com situações de crescimento e auge das atividades econômicas. O que existe de novo nesse quadro atual é que não se trata de uma dessas crises cíclicas que impulsionam o desenvolvimento capitalista. É uma crise sistêmica, estrutural. Ou seja, é uma crise ampla que envolve toda a estrutura do capital. Quais e quantas crises sistêmicas ou estruturais já existiram é um tema controverso, motivo de debate entre os analistas. Para nossos objetivos, nós não precisamos entrar nessa discussão. Apenas eu queria assinalar que há um relativo consenso de que houve ao menos duas grandes crises sistêmicas anteriores. A primeira, no final do século XIX, chamada Grande Depressão, que vai de 1873 até o final do século,
e a outra na primeira metade do século XX, cujo ápice é o colapso da Bolsa de Nova York, promovendo um quadro de profunda depressão, a chamada crise dos 30 anos, ou a crise entre guerras, que vai de 1914 a 1945. Pois bem, há análises propondo que essa crise que nós estamos atravessando é e será ainda mais devastadora do que as crises sistêmicas anteriores. Os primeiros indícios da crise atual, elas podem ser localizadas nas crises da Bolsa de 1987, a chamada Black Monday, que atinge em sucessão as bolsas de Hong Kong, Nova York, Nova Zelândia, etc. Para quem está mais familiarizado, é aquela crise dos chamados das empresas de tecnologia digital avançadas que entram em crise. O momento emblemático, no entanto, é o colapso da Bolsa Imobiliária dos Estados Unidos, de 2007 e 2008, ao chamado financiamento hipotecário do setor imobiliário do subprime. Eu não tenho condições nem competência, na verdade, para discutir isso em profundidade, inclusive porque se trata de uma questão polêmica, em aberto, e penso que seria necessário, ao menos, mas eu penso que seria necessário estabelecer ao menos alguns pontos para que se possa aquilatar a extrema gravidade do quadro no qual nós estamos imersos. E para isso eu vou me valer de alguns analistas, em especial o Marcelo Carcagnolo. Em linhas gerais, o que aconteceu em 2007 é que a acirrada concorrência no setor do crédito imobiliário norte-americano, num contexto de juros baixos, fez com que as instituições financeiras passassem a fornecer empréstimos hipotecários de alto risco. Isto é, pessoas com pouca estabilidade financeira. Essas pessoas eram conhecidas popularmente como ninja, no income, no job, no assets, ou seja, pessoas que não tinham renda, não tinham emprego, não tinham patrimônio. A única garantia que existia para esses empréstimos era a hipoteca. O esquema é clássico do crédito hipotecário. Você faz um empréstimo, compra um imóvel, o imóvel hipotecado, se você conseguir pagar o dinheiro que foi emprestado, você resgata a hipoteca. Caso não consiga, você perde todo esse dinheiro e mais o imóvel. Esse momento de expansão desse crédito era tão grande que chega a se contar uma coisa que parece anedota, mas não é. Se costuma dizer que havia bancas das empresas financeiras na porta de presídios oferecendo crédito sem garantias, quando os presidiários estavam saindo. Esse subprime passaram a fazer parte, juntamente com títulos mais seguros e outros também chamados títulos do mercado derivativo, de pacote de títulos de fundos financeiros vendidos de forma generalizada no mundo inteiro. Quando a inadimplência do setor imobiliário se espalhou de forma descontrolada, a consequência foi a perda de liquidez do sistema e a desvalorização brusca do preço dos imóveis. O ponto alto desse estouro da bolha imobiliária foi a decretação da falência de gigantes do setor financeiro, como é o caso do Banco de Investimentos Lehman Brothers, criado em 1850. E essa crise se espalha para mercados financeiros internacionais no mundo inteiro. Esse estouro da bolha, ele chega a atingir, inclusive, fundos extremamente confiáveis, como é o caso do Goldman Sachs, que é parceira de longa data do governo norte-americano. Isso obriga o Fed, o Federal Reserve norte-americano, a injetar dinheiro nesse sistema para salvar o sistema. Segundo analistas, essa ajuda financeira do Fed alcançou a cifra de 850 bilhões de dólares. O núcleo dessa crise é a superprodução de capital fictício, ou seja, a enorme e crescente discrepância entre os direitos de apropriação de um rendimento futuro, ou seja, um rendimento que ainda não existe e que não há garantias que venha a existir, e a produção, que é o núcleo do valor. Então, essa discrepância faz com que o sistema se torne extremamente volátil. No entanto, a intervenção no mercado do Fed sinaliza para os investidores de que essa linha de ação seria segura. E se estima que, a partir desse momento,
houve o volume de capital fictício triplicou desde 2007. Esse quadro de crise é potencializado, mas não provocado pela pandemia, que atinge de forma diferenciada todas as nações do planeta, e impacta diretamente o setor produtivo, no seu coração, ou seja, o trabalho, que é o fundamento do valor, da riqueza capitalista. Diante desse quadro de crise, a resposta do capitalismo é a articulação de mecanismos clássicos da política econômica ortodoxa com receitas neoliberais. O Carcagnolo diz o seguinte, que diante das necessidades de aumentar a taxa de mais-valia, ou seja, taxa de exploração do trabalho, as medidas giram em torno de arroz salarial puro e simples, maior destruição de direitos da classe trabalhadora como forma de reduzir o valor da força de trabalho, prolongamento da jornada e ou intensidade do trabalho, sem a correspondente elevação salarial, ou seja, extração de mais-valia absoluta e mais-valia relativa, e avanço na reestruturação produtiva com implicações sobre a rotação de capital e jornada e intensidade do trabalho. Para evitar o alargamento e colapso dessa crise, o colapso do sistema, pela desvalorização desses papéis podres, que sustentam, na verdade, o capital financeiro, os Estados ampliam o seu endividamento, começam a emitir títulos da dívida pública, em nível cada vez mais crescente, que é o que aconteceu no caso, por exemplo, do FED, do estudo da Bolsa Imobiliária de Nova York. Essas crescentes exigências de financiamento do capital impõem ao Estado uma redução de gastos extraeconômicos para atingir esse fim. E uma das medidas para economizar com gastos extraeconômicos para o financiamento do capital é a redefinição de despesas referentes às chamadas políticas sociais, ou seja, educação, saúde, seguridade, etc. Em síntese, esse quadro de crise que experimentamos tem por consequência um aumento da exploração da força de trabalho em níveis nunca antes vistos. Uma consequência direta disso é a mudança do foco da política social agora minimalista para focalizar os efeitos da pobreza absoluta, não mais para minimizá-la e não mais para erradicá-la. É interessante isso que nos documentos oficiais a erradicação da pobreza ou da miséria desaparece. Ele é substituído por minimizar os efeitos perversos. É o caso da Declaração do Milênio. Ao traçar os objetivos do milênio, a ONU, nos anos 2000, apontava que as nações deviam se empenhar para liberar os nossos semelhantes das condições abjetas e desumanizadoras da pobreza extrema. Se nós pensarmos no contexto latino-americano, praticamente todos os países desenvolveram programas de transferência de renda, com condicionalidades ou não, tendo como foco exatamente essa parcela da população e com objetivos alinhados com a orientação a que me referi anteriormente. O Jaime, junto com a Pia e o Ricardo, organizaram um livro que deve estar para sair, né, Jaime? Que é extremamente interessante, é bastante ilustrativo em relação a todo esse movimento. Há uma segunda consequência detectada entre os analistas, que é a substituição do estado do bem-estar pelo estado penal, ou seja, a repressão generalizada das chamadas classes perigosas, que é aquela análise do Wakanda. Enfim, esse é o quadro de crise de largas proporções, de superexploração do trabalho, redução das coberturas sociais e repressão que os profissionais que atuam no campo das políticas sociais têm pela frente. Então, o que nós temos até aqui? Só resumindo para tentar ir afunilando. De uma parte, tendo em vista a perspectiva que estamos aqui adotando de vincular umbilicalmente a política social à questão social no âmbito do modo de produção capitalista, tendo como decorrência o entendimento de que as políticas sociais autonomizadas são respostas à questão social cindidas das suas determinações de base, reafirmamos a convicção de que os profissionais que atuam no campo das políticas sociais, os de psicologia incluídos, os fazem nas sequelas da questão social. E que, portanto, essa ação se dá nas consequências e efeitos, e não nas suas determinações. Ou seja, tem por limite um horizonte de reformas. De outra, ao analisar o contexto da crise sistêmica atual e seu impacto ainda mais severo nos países periféricos,
afirmamos que as diretrizes emanadas pelos organismos multilaterais no quadro da superexploração capitalista apontam na direção da redução da cobertura social e focalização na franja da pobreza extrema, além da exacerbação da violência dirigida às chamadas vidas matáveis. Admitir reformas como horizonte possível da ação profissional e não uma transformação estrutural da sociedade sobre a ordem do capital é um ponto que precisa ser discutido. Negar a importância ou a necessidade das reformas em si, em uma perspectiva imobilista, seria impensável sempre, e ainda mais nesse cenário de barbárie no qual nos encontramos. Um cenário em que as possibilidades civilizatórias que um dia Marx e Engels vislumbraram ao analisar o capitalismo nascente já estão esgotadas. Ou seja, nós estamos no momento da produção, que o Mesado chama de produção destrutiva do capital. Destrutiva do ponto de vista humano, do ponto de vista ecológico, todos os pontos de vista. Tendo por suposto essa distinção, é preciso lembrar que a crítica dos marxistas, ao discutir a ação política, não se refere às reformas em si, mas ao reformismo, ou seja, uma prática política que restringe as metas e as atividades da classe trabalhadora às reformas. O Rosa Luxemburgo dizia que para que as conquistas sejam permanentes, o horizonte não pode ser o das reformas. Essas ponderações tiveram como objetivo qualificar a nossa asserção de ser a reforma o horizonte da política social, que é o nosso tema lá do início. Dizer que a prática profissional dos agentes que atuam no campo da política social tem por horizonte possível a reforma significa estabelecer o limite dessas ações. Mas não se trata apenas de questionar seu alcance, mas também o sentido dessas ações. Não é possível tomar ingenuamente as mudanças de discurso das agências multilaterais e seus arautos. Ao meu juízo, as políticas que invocam a criação de um novo cidadão com autonomia e responsabilidade pelo seu bem-estar e da comunidade, programas que visam o empoderamento ou empreendedorismo, enfim, as promessas do chamado consenso pós-Washington, não podem ser tomadas fora do contexto que delineamos, sob o risco de responsabilizar o indivíduo pelas mazelas sociais nas quais ele está imerso. Reitero que estamos nos referindo a uma prática profissional inscrita no quadro de crise sistêmica e seus desdobramentos societários, com perspectivas sombrias para o campo das políticas sociais. Nenhuma ação profissional nesse campo da política social pode negligenciar esse contexto. O que eu estou querendo dizer aqui é que, se de um lado nós não podemos desqualificar as práticas que têm como limite as reformas, de outro, nós não podemos referendar qualquer ação que se inscreva no campo das reformas. Ou seja, que é fundamental examinarmos com cuidado as características e as direções políticas que configuram tais práticas, com que projetos societários elas se alinham. E sempre lembrar que não existe neutralidade. Ser apolítico é sinônimo de ser conservador. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Obrigado. Desculpe por ter passado o tempo. Muchas gracias, Oswaldo. Muy valiosa tu reflexión y tu aporte. Una maravilla que quede grabado para que lo podamos escuchar muchas veces y sigamos reflexionando y discutiendo sobre él. Muchas gracias. Bien, como les decía, la idea es continuar con las presentaciones y al final tener un debate entrecruzado con todas las perspectivas. Ahora presentará su trabajo la profesora María Isabel Reyes de la Universidad Católica Valparaíso, como ya les señalaba. Ella es psicóloga, doctora y máster en Psicología de la Comunicación e Interacción Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es secretaria académica de la Escuela de Psicología y miembro del claustro del doctorado de Psicología de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Además, ella desde el 2019 es editora jefa de la revista Psicoperspectiva, Individuo y Sociedad, que todos deben conocer, una revista relevante para el campo en Latinoamérica, pero yo diría internacionalmente. Es autora de varias publicaciones, entre ellas un libro de liderazgo comunitario y capital social, una mirada desde el campo biográfico. Y además es socia fundadora de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria y del grupo de investigación Notros, Comunidad, Acción y Reflexión.
Eso, muy bien. Ella nos presentará ahora su ponencia Efectos Performativos de la Política Pública en el Campo Comunitario. María Isabel. Gracias. Voy a tratar de hablar lento, porque en general los chilenos hablamos bien rápido. Así que voy a tratar de compartir un PPT que preparé. Si no me resulta, le voy a pedir a Rafael que me ayude, porque no me manejo muy bien con el Meet, así que no me está resultando. No sé si Rafael lo puede compartir. Un instante, María Isabel. Si quieres, puede iniciar que abro acá el PPT. Ya. Bueno, lo que les voy a presentar es parte de una lectura que estamos haciendo en Chile. Desde la década de los 90, varios investigadores e investigadoras en el campo de las políticas públicas, que nos preguntamos un poco a partir de la historia y de cómo se va insertando la psicología comunitaria en las políticas públicas, si efectivamente el discurso de la psicología comunitaria y sobre todo los principios y la ética y política que se plantea desde la psicología comunitaria efectivamente está permeando en la constitución, la ejecución de las políticas sociales. Entonces, ese es el contexto en el que nosotros nos estamos estamos tratando de investigar hace yo diría que bastantes años, ya yo diría un par de décadas, entre ellos Jaime, María Winkler, Héctor Berroeta, que a lo mejor ustedes los conocen, Bárbara Olivares, por nombrar algunas personas, lo que les voy a presentar ahora es la mirada que estamos teniendo en relación a la situación o el caso chileno. Entonces, yo les advierto desde ya que la presentación que he preparado tiene bastante o refiere fundamentalmente a la situación de Chile, pero creo que puede ser extensiva o se puede extender a la realidad de distintos países en Latinoamérica. La siguiente, por favor. No pasa, solo... Si no puede Rafael es porque no se puede. Sí, un instante. Ahí. Bueno, yo primero lo que había preparado es como una suerte de contexto que me permitiera como... perdón, parece que ahí. Ya, que me permitiera contextualizar cómo entendemos las políticas sociales, pero creo que eso me lo voy a saltar y voy a ir a la siguiente, Rafael, por favor. Entendiendo el contexto que nos presentó previamente Osvaldo, pero yo quería situar cuáles son los lugares teóricos y comprensivos desde el que estamos comprendiendo esta línea de trabajo. Entonces, en ese sentido, primero hay una lectura de cómo se van configurando las políticas sociales en Latinoamérica, que pone acento en una comprensión de ellas bajo entender que el neoliberalismo es un proyecto civilizatorio que va a estar anclado, que está anclado en la vida social contemporánea y que por lo tanto va a operar en los sujetos desde dentro
constituyéndose como un aspecto que va a delimitar también la práctica y la práctica de quienes producen y también quienes ejecutan y quienes son beneficiarios de las políticas sociales. En ese sentido, muy en consonancia con lo que decía Osvaldo antes, desde el consenso de Washington, en toda Latinoamérica y en todo el mundo hay una creciente articulación para abandonar la lógica de la burocracia gubernamental jerárquica para pasar a comprender la política pública en el campo de la gobernanza. Es decir, incorporar a otros agentes que participan de la política pública, entre ellos la ONG, el mercado, etcétera. Entonces, voy a poner el reloj para no pasarme del tiempo. Ahí. Entonces, en ese contexto surge la nueva gestión pública como un espacio que delimita la organización del Estado en las políticas públicas, donde se abandona la administración de las personas y los programas y se focaliza más bien el trabajo en la coordinación y organización de los recursos para crear valor público. Desde ese punto de vista, la nueva gestión pública lo que va a hacer es influir en una lógica en que la racionalidad económica individual, un poco lo que nos comentaba de la situación actual que estamos viviendo en pandemia, va a ser la que va a organizar el comportamiento en una lógica de empresariado, que va a ser difícil de aplicar a estos escenarios híbridos que hablábamos que caracterizan las políticas sociales hoy. Pero además, otro elemento conceptual o otra mirada que nos aporta para mirar las políticas sociales hoy son las críticas que surgen a partir de comprender las políticas sociales en una lógica, o las políticas públicas en una lógica de bienestar. Desde ese lugar recogemos entonces también las propuestas de Spink-Anderson en relación a los regímenes de bienestar, y sobre todo a mí me interesa en particular en el último tiempo, en eso estoy trabajando con políticas sociales de género, y eso es lo que les voy a tratar de mostrar hoy, una crítica que se plantea en términos de que hay una visión masculina dominante sobre el bienestar. Entonces, desde esta perspectiva, desde una comprensión de la política pública en una lógica de regímenes de bienestar, se levanta o se recoge la importancia de la esfera familiar y la esfera comunitaria como los espacios que deberíamos fortalecer y desarrollar para hacer políticas públicas o políticas sociales que efectivamente beneficien a las comunidades, a la sociedad en general, y no se centren únicamente en los individuos. La siguiente, por favor. Algunas consecuencias que surgen a partir de la neoliberalización de las políticas públicas, y que lo muestran ya con el tiempo varios estudios, es que este marco de desarrollo de las políticas sociales ha repercutido fuertemente en la sociedad civil, reduciendo su capacidad crítica y convirtiendo a la sociedad o a las organizaciones en clientes o consumidores que en general se comportan desde una lógica victimizante y se someten a los principios del mercado. Incluso hay autores que hablan del ciudadano víctima, por ejemplo. En ese sentido, el desarrollo y la organización comunitaria se han visto fuertemente afectadas por una serie de prácticas tecnocientíficas centradas en formas objetivas de conocimiento que se van a traducir en intervenciones positivistas de corte cuantitativo, que lo que propenden es al status quo a través de la promoción de reformas menores y fortalecen en esa lógica el individualismo neoliberal. Y en la práctica los estudios nos muestran que esto ha impactado fuertemente en la consolidación de los procesos de organización comunitaria a través de tres tendencias fundamentales. Primero, las prácticas basadas en la evidencia como formas de organización que han llegado a los distintos niveles, la tergiversación de los movimientos sociales y la profesionalización de la organización comunitaria, sobre todo
en términos de la influencia que ha tenido en los líderes y lideresas, como dejando de reconocer el trabajo popular que estaban haciendo para performarlos o formarlos en una lógica neoliberal. La siguiente, por favor. En este marco, desde hace varias décadas que ya se reconoce que la relación entre las políticas sociales y el quehacer de la psicología comunitaria existe y hay una mutua influencia. En particular, el análisis de la acción profesional nos va a mostrar una serie de tensiones con los principios de la disciplina y la producción y ejecución de políticas sociales, y en particular en Chile, pero también en otros países, vemos que en general el quehacer profesional se torna como un espacio más bien estandarizado y precario, donde hay un fuerte componente técnico, es decir, donde las acciones se centran en el hacer, versus se abandona una práctica reflexiva y el etos de la labor pública y profesional. ¿Qué es lo que se ha ido observando en el tiempo que sí ha permeado a la política pública, por lo menos en nuestro país, desde los principios y valores y las prácticas de la psicología comunitaria? Son los diseños técnicos metodológicos en términos de reconocer los diseños participativos y el valor de la identidad local y el fortalecimiento de las comunidades como algo que ofrecen o ofertan los programas de la política pública. No obstante eso, la siguiente, por favor. Observamos que han habido pocos estudios que trabajen sobre cuáles son efectivamente los efectos que tienen estos 30 o 40 años de una política pública que se basa en esta lógica. Entonces, quería referirme a los efectos performativos o cómo los entendemos para situar luego los resultados de algunos estudios. La performatividad es una teoría que deriva de la filosofía analítica de Austin y Searle, que constata que el lenguaje y las prácticas no solo representan o moldean el mundo, sino que también contribuyen y lo producen en un devenir constante. Entonces, la capacidad performativa considera cómo las identidades y otros efectos discursivos se realizan en la práctica o se implican situándose en el terreno de lo político. Al apelar a la performatividad de las políticas, nos referimos a cómo éstas recrean o crean a los sujetos como escenario, a cómo los escenarios, conocimientos y discursos que son de su objeto y mediatizan operativamente su accionar en el terreno psicosocial. Entonces, como conclusión, vamos a entender que las políticas sociales son una técnica de gobernabilidad de acuerdo a la cual se promueve o performa un tipo de sujeto o un tipo de subjetividad que ha sido funcional al sistema neoliberal. Y ahí tenemos varios conceptos: el concepto de self empresarial, la cultura de la autogestión, el maternalismo o las supermujeres, que aparecen sobre todo ahora como muy protagonistas en el contexto de la pandemia. Se me está acabando la batería, voy a enchufar del computador, les pido perdón. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, a partir de la revisión de la literatura, lo que observamos en términos de cuáles podrían ser las performatividades que se están reproduciendo, vemos que los contextos de inequidad social van a ser el caldo de cultivo para que una mayor cantidad de individuos se autorregulen y gestionen sus propios riesgos, incitando a la creatividad y a la competencia, lo que volvería a las desigualdades funcionales a la economía. Es decir, viene en consonancia con lo que decía Osvaldo, cómo de una u otra manera esa explotación en el fondo se traduce también en una oferta que el mercado también valora y capitaliza. Entonces, las políticas sociales altamente focalizadas y centradas en el déficit van a reforzar un tipo de sujeto carente y que, como efecto de la intervención, va a sentirse agradecido de la acción recibida. Un poco eso relacionado con la falta
del ejercicio crítico y de la reflexión. Opera de fondo, entonces, un patrón de responsabilidad individual que, vinculado a las subjetividades del self empresarial, permiten entender cómo los sujetos sociales se sienten responsables de todo lo que acontece, para bien y para mal. Y cuando decimos los sujetos sociales, estamos pensando desde una lógica en red, en la que tanto los ejecutores como los formuladores como los beneficiarios de la política pública van a tener van a apropiarse o van a caracterizarse por esta responsabilización individual. Entonces, en la práctica lo que va pasando es que la práctica de la política pública va a ir fortaleciendo su individualización, clientelización y la subjetivación a través de algunas estrategias características. Por ejemplo, el fomento de la capacitación para la inclusión, el emprendimiento, el empoderamiento, y también se usa el discurso de la autonomía y la protección y la seguridad. Esos son conceptos característicos que van a imprimir o van a caracterizar la política pública del último periodo. Y para dar un ejemplo concreto, por ejemplo, la política pública en Chile, bueno, y a nivel mundial en realidad se ha ido observando cómo va haciendo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, va focalizando la intervención o va situando al sujeto mujer como mujer madre, situándola en una lógica de dependencia y planteando programas y proyectos y políticas que van a fortalecer la lógica del empoderamiento, el apoyo del trabajo no remunerado, pero siempre en una lógica que se va a organizar a través de la maternidad, es decir, en función del reconocimiento de sus hijos, lo que termina muchas veces en una lógica de victimización. La siguiente, por favor. En Chile, desde el año 2012, tenemos el Banco Integrado de Programas Sociales y en el último periodo se le agregó no sociales, que es un banco que va mostrando las evaluaciones que se van haciendo año a año de todos los programas y define programa social como el conjunto integrado y articulado de acciones, prestaciones y beneficios destinados a lograr un propósito específico en una población objetivo, de modo de resolver un problema o necesidad que lo afecte. Entonces, si se fijan, esa definición es una definición que nosotros denominamos como vacía epistémicamente, porque en esa lógica podría caber mucho. ¿Qué es lo que hicimos? El año 2013 revisamos, a partir del BIPS, del Banco Integrado, 101 programas que estaban disponibles en evaluación en ese periodo y identificamos, de acuerdo a las características que definimos para reconocer un programa comunitario, que solo 5 de esos 101 cumplían con esas características. Y las características no eran tan exigentes, la verdad. Era que los programas tuvieran una lógica que incorporara a la comunidad más allá del individuo, que tuvieran la posibilidad de incorporar la idiosincrasia del territorio en que los programas fueran ejecutados y que además el programa tuviera una lógica de intervención que fuera mayor a 6 meses. Después, el año 2016, evaluamos 739 programas de 10 ministerios y ahí nos encontramos con que 21 de ellos eran comunitarios. Les podría contar mucho más, pero les voy a contar los resultados principales. Lo que observamos ahí es que la definición o la inclusión de la dimensión comunitaria solo tenía espacio a nivel declarativo, como si se constituyera en una esperanza más para ofrecer al mercado, ¿sí? Es decir, en la práctica, el enfoque comunitario era algo que se ofrecía, pero en la ejecución no se trabajaba en una perspectiva comunitaria. Se tendía a performar a los sujetos sociales como empresarios de sí mismos, que se mostraban pasivos y agradecidos frente a las lógicas de control y más bien permeaba hacia una lógica de asistencialidad.
Los psicólogos en general y los psicólogos comunitarios en particular se performaban como técnicos, es decir, perdían su característica reflexiva, su ética, y además en referencia a un entorno laboral precario e inespecífico. Contarles que además de mirar los VIPs, lo que hicimos nosotros fue entrevistar hicimos estudios de caso mirando cómo se situaba la práctica de la política pública en 5 programas chilenos. La siguiente, y con esto ya me queda poquito, según yo llevo 14 minutos, así que estoy bien. El año pasado retomamos los VIPs, pero hicimos algo diferente. Ya no miramos todos los programas, sino que nos focalizamos en el tema que nos interesaba, hicimos un estudio exploratorio, en este caso solo análisis documental de diseño cualitativo, y lo que hicimos fue partir de otro concepto. Partimos desde el concepto de mujer, integrando las siguientes, los siguientes conceptos: mujer, mujeres, niñas, madres y trabajadoras, que fueron categorías con las que llegamos, y luego que hicimos el trabajo emergieron 3 más: campesinas, artesanas y adolescentes. El corpus documental analizado fueron los informes de seguimiento del VIPS, las páginas web de los ministerios y fundaciones, las bases técnicas de los programas, y además incorporamos otros documentos como noticias o informes de evaluación que estaban disponibles. Y les quiero mostrar, para hacer como una suerte de estudio de caso de cómo mirar la performatividad en la política pública, algunos de nuestros resultados. La siguiente, por favor. Esas imágenes que se ven son cómo se presentan las políticas públicas de género en Chile, que las imágenes nos hablan bastante de lo que se performa. La siguiente, por favor. Identificamos 17 programas en 7 ministerios que hablaban o usaban el concepto mujer. De ellos, mujeres, 8 programas correspondientes a 6 ministerios, niñas y adolescentes 6 programas, pero esto es interesante, se focalizaban solo en 3 ministerios: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en el Sename en particular. Y luego 3 programas formaban parte incluían los conceptos de madres, campesinas y artesanas. La siguiente. Ahí está la descripción de los programas, me lo voy a saltar para mostrarles los resultados. La siguiente, por favor. Lo que vimos al analizar solo a nivel documental, ahora estamos en una etapa de hacer entrevistas, de conocer un poco más los programas, sobre todo estamos en una etapa de entrevistar a los ejecutores y ejecutoras fundamentalmente. Lo que vimos es que los programas presentan una imagen o caracterizan a las mujeres como personas vulnerables o carenciadas que requieren, y en el centro de la figura requieren apoyo y cuidado de los hijos y del hogar, requieren protección y reparación, requieren capacitación para el mercado laboral y de consumo, y requieren aumentar su competitividad y liderazgo. En los cuadros que están a los costados están los nombres de los programas que en el fondo lo que buscan es lo siguiente. La siguiente, por favor. La perspectiva y alcance comunitario de estos programas que les mostré se sitúan solamente en 2 terrenos explícitamente. A nivel de procesos, es decir, lo comunitario aparece como un aspecto que se considera para la ejecución de la política pública, en tanto lo que se fomentan son redes de apoyo, redes de trabajo, redes cooperativas, etcétera. Pero también lo comunitario aparece a partir de cómo se ejecuta la política pública. Les recuerdo que esta investigación la hicimos en tiempos de pandemia, entonces también pudimos ver cómo la política pública, que era territorial, se vuelve a situar a nivel de talleres, es decir, a través de la web,
el proceso comunitario se traduce en la ejecución de talleres. El foco está puesto en la vulnerabilidad social y el reconocimiento de los liderazgos de las mujeres, es decir, se trabaja con mujeres de sectores pobres y rurales en general. El requisito para incorporarse a los programas que sean madres está basado fundamentalmente en las posibilidades de empleabilidad individual que tienen estas mujeres y, por lo tanto, lo que se fomenta es la capacitación, que puede ser individual o grupal, y en un segundo nivel se promueve la asociatividad a la base de una lógica de encadenamiento productivo, es decir, que cada una de ellas, que pueden ser emprendedoras o productoras en algunas áreas, vayan haciendo una cadena de producción. Y lo que se promueve desde lo comunitario es que si ellas están mejor o ellas logran salir de los límites de la pobreza o enfrentar las necesidades, eso va a traducirse también en el bienestar de sus familias y de su comunidad. La siguiente, por favor. Y con esto termino. Lo que hicimos fue visualizar o tratar de organizar los programas mirando cuál era la lógica que había detrás del programa para situarse en el campo de lo comunitario. Entonces tenemos 6 programas que su foco está en el enfoque individual y comunitario y que por lo tanto se presentan como neutrales, decimos nosotras, frente a lo comunitario. Luego tenemos 4 programas que avanzarían en una lógica de continuidad a la integración comunitaria, es decir, donde apreciamos una cierta conciencia frente al nivel de la acción comunitaria, pero que no se ejecutan a nivel comunitario. Y finalmente, rescatamos 3 programas que efectivamente integran el desarrollo comunitario, es decir, son conscientes de las necesidades de transformación social y promueven que la política pública salga del per cápita y avance a una lógica de intervención social, grupal y comunitaria. Tenía unas conclusiones, pero me las voy a guardar y para cerrar, lo interesante o lo que me gustaría como aportar a la discusión hoy es cómo podemos trabajar también haciendo investigación, mostrando los efectos que tiene esta práctica de la política pública, que está basada más bien en una lógica individualista, versus las ganancias que puede tener trabajar en una lógica más organizacional comunitaria. Gracias. Muchas gracias, María Isabel. De verdad, muchas gracias. Muy, muy interesante la relación que tiene con el planteamiento de Oswaldo, en ser igual y sin no haber tensión. Igual hay tensión teórica, pero impresionante cómo se vinculan y el avance que supone tu trabajo respecto del estudio directo de las políticas sociales. Ya podremos discutir más, pero muchas gracias por tu presentación. Ahora nos presentará Antonio La Palma, que él es doctor en Psicología de la Universidad de Belgrano y licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad es docente del doctorado en Psicología de la Universidad de la República de Uruguay y director de la maestría en Psicología Comunitaria de la Universidad del Museo Social, desde su fundación como maestría hasta la actualidad. Es profesor titular, además de Teoría y Técnica de Grupo de la Universidad del Museo Social de Argentina, desde el 2013 hasta la actualidad. Y además es profesor adjunto a cargo de materias de estrategia de intervención comunitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Además, y para sintetizar su currículum, diría yo, un referente de la psicología comunitaria argentina, sin lugar a dudas. Por lo menos para Chile y veo que también para a lo menos Latinoamérica. Muy bien, Antonio. Bueno, gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este simposio y colaborar en el trabajo que están haciendo ustedes, aunque no he podido participar activamente hasta el momento.
Bien, una corrección. Ya no soy de la UBA, soy ex UBA, ex Universidad de Buenos Aires, porque estoy jubilado, ¿no? Entonces ya ahí no incido, no influyo. Entonces, yo lo que quiero relatar hoy de alguna manera es ciertas reflexiones que no solamente son mías, sino entre varios colegas que hacemos psicología comunitaria, a partir de una pregunta que nos hicimos a los 5 o 6 meses de estar instalada la pandemia. ¿Y qué fue? ¿Qué quedó de la psicología comunitaria? Y después, bueno, vincularlo con las políticas públicas. En realidad, lo que voy a decir es que la pandemia lo que dejó al desnudo ha sido las desigualdades preexistentes, y esto es importante de recalcar, desigualdades preexistentes. Y se inscribiría dentro de esta crisis estructural del capitalismo que explica Osvaldo, y por otro lado también cómo esto se lleva adelante a través de las intervenciones que dan cuenta de la investigación de María Isabel. O sea que ese sería el contexto en el cual yo voy a hablar de estos temas. Entonces, esas desigualdades implican que 26 personas tienen el 50% de su patrimonio, el 50% de su patrimonio es equivalente al 50% de la población del mundo, 26 personas. El resto, el 50% global, se distribuye en población que gana aproximadamente $5 por día, con lo cual están en el límite de la pobreza o muchas veces en la indigencia. Por otro lado, cuando nosotros vemos las cifras de pobreza, el 30% de la población está en situación de pobreza, pero basada en indicadores puramente económicos, los ingresos. Sin embargo, tenemos que hablar de pobrezas en el sentido que incluyen, detrás de eso, viviendas precarias, hacinamiento, déficit educacional, falta de infraestructura básica y el desfinanciamiento generalizado del sistema de educación y de la salud, y con un aproximado 60% de la población participando en lo que se denomina la economía informal, resultado de las políticas neoliberales implementadas y fortalecidas en las últimas décadas. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas condiciones preexistentes? Primero, porque han convertido a la pandemia en un hecho social total. Y por otro lado, también han convertido a la pandemia en una sindemia, es decir, que el impacto de la pandemia en el resto de los elementos que constituyen la vida de nuestra vida cotidiana son superiores a la pandemia. Y por lo tanto, esta es una situación compleja, que tenemos que tomar en cuenta el impacto que tiene en la población, en todos nosotros, en el planeta. Y hay 3 elementos que tienen que ser destacados. Primero, si tomamos a Freud en sus trabajos aplicados o los trabajos sociales, según se mire, tenemos el malestar en la cultura, donde hace referencia a 3 fuentes de sufrimiento. Los poderes superiores de la naturaleza. Bueno, suponemos que el virus viene de la naturaleza. Por otro lado, el temor al sufrimiento, al dolor corporal, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Y por otro lado, la insuficiencia o las dificultades en regulaciones mutuas al interior de la familia y el Estado y la sociedad. Y por otro lado, la situación de caos, no como desorden social, sino a la dificultad que la respuesta que de alguna manera eran exactas para obtener algún tipo de conducta, digamos, hoy no nos dan resultados previsibles en la realidad. Y por otro lado, la complejidad, en el sentido que todas las situaciones descritas generan la necesidad de tener nuevas habilidades y hemos tenido que hacer aprendizajes veloces de nuevos roles. Y seguramente todos ustedes que son docentes hemos pasado de la presencial a entornos virtuales de la educación. Y ahí eso fue
de un día para otro, independientemente de las capacidades individuales o que algunas universidades estaban trabajando en el tema. Podríamos decir que estamos en el malestar a su máxima expresión. ¿Por qué es importante esto? Por lo menos desde el punto de vista de lo que yo he estado discutiendo con otros colegas, es empezar a detenerse, a analizar estas experiencias para poder identificar el déficit de las políticas públicas y, por otro lado, la posibilidad de transformarlas en el futuro, donde tenemos quizás un contexto turbulento, porque tenemos allí algunos elementos que tenemos que considerar. El cambio climático, la inseguridad alimentaria, los cambios en el mundo laboral como consecuencia de las tecnologías y las tensiones del reacomodamiento geopolítico. Todo esto, podríamos decir, dentro de la crisis estructural del capitalismo. Sin embargo, se habla de volver a la normalidad. Entonces la pregunta es, ¿cuál normalidad? ¿De las desigualdades preexistentes? Y de este punto, si hay una crisis estructural, seguramente esta crisis puede ser aprovechada por los poderes dominantes para reforzar o retomar el control. Y seguramente, si es posible, también con la violencia. Entonces, ¿a dónde regresamos? ¿Cuál es la nueva normalidad? Estas cuestiones seguramente van a impactar muy fuertemente en la articulación entre la psicología comunitaria, tanto con sus modelos conceptuales y en los modelos interventivos, estos de procesos intencionales de cambio entre población y equipos técnicos, agentes externos, procesos colaborativos, cualquiera el nombre que le demos, mediante procesos participativos, pero no como un mero discurso, como dice María Isabel, que existen en los programas, sino en el sentido de incorporar todas las herramientas, los conceptos y los procesos participativos que conllevan a la psicología comunitaria. Entonces, esto que tienen que ver con los modos particulares que tiene de intervenir la psicología comunitaria, ¿ya? Seguramente se va a tener que encontrar con los modos de gestión de las políticas. Cuando María Isabel habla de en la última transparencia, cuando hacen los estudios de lo individual, lo comunitario, medio comunitario, no tan comunitario, a los pocos programas que podrían tener un enfoque comunitario, estamos hablando de distintos modos de gestión de política que tienen que ver con la distribución de los recursos. Vean que las definiciones que circulan en psicología comunitaria son ser, tener y tomar parte en la distribución de los recursos. Por otro lado, los modos de gestión política también hablan de la relación entre los actores sociales que se asocian para la prestación de los servicios en el marco de las políticas públicas. Y creo que esto fue descrito por las dos ponencias anteriores. Entonces, del análisis de estas políticas públicas que se mencionan, creo que representan una vía muy singular para reflexionar de las dinámicas del poder, la participación de distintos grupos sociales y el rol que adoptará el Estado. Estamos frente a ese desafío. Ese es el contexto en el cual nosotros estamos, en todo caso, haciendo estas ponencias. Ahora bien, yo quisiera volver al interrogante sobre dónde quedó la psicología comunitaria en tiempos de pandemia. Se está recuperando muy rápidamente muchas experiencias significativas de la psicología comunitaria y qué se pudo hacer aún de manera virtual, simplemente usando el WhatsApp. Para aquellos que tienen hijos en edad escolar, la articulación del WhatsApp de los agentes sanitarios con el WhatsApp de las mamis, entre comillas, como se nombra, o el WhatsApp de las mamás, o de los padres y madres que tienen chicos en el colegio, ha permitido crear una red de apoyo emocional, de apoyo informacional y material importantísimo haciendo psicología comunitaria en tiempos de pandemia.
¿Qué pasó entonces cuando desde el punto de vista de lo comunitario el enfoque es en el territorio, vínculos cara a cara, y sin embargo además en el sentido del vínculo y el trabajo con la comunidad, en términos de diálogo, en términos de participación, que quedaron congelados por el distanciamiento social? Marianne Krause, creo que por el año 2000, digamos, él decía: sin comunidades carece de sentido la psicología comunitaria, y anticipaba, si era esto posible, mantenerlo con la existencia de eso que estaba emergiendo, que eran las redes sociales tecnológicas, Internet al comienzo. Bueno, y ella dice, entre varios aspectos, la necesidad de relativizar, digamos, el enraizamiento territorial de las comunidades, porque muchas veces van a existir esos vínculos, van a existir esas relaciones, pero no van a estar cara a cara, van a estar vinculadas por redes sociales cibernéticas. Por supuesto, aquí vale aclarar algo que dejó muy claro la pandemia: siempre que estemos incluidos digitalmente. Porque otra de las cuestiones que denunció la pandemia es la falta de inclusión digital para asistir, para trabajar, para colaborar, para tener vínculos a la población más vulnerable en muchos casos. Entonces, ella identifica 3 aspectos importantes que han sido en la pandemia, que han sido el concepto de pertenencia, la interrelación, aunque ésta sea virtual, y una cultura en común. Por supuesto, siempre que tengamos inclusión digital. Entonces, cuando hablamos de enfoques comunitarios, se entremezclan, y esto por ahí está muy claro en los trabajos de María Isabel, que es el enfoque a la comunidad, un mensaje que sale de todos por igual y que hay que trabajar ese vacío epistemológico que hablan en el primer grupo. Por otro lado, en la comunidad, cuando se basan en el territorio, pero muchas veces vaciado de los contenidos de comunidad, por lo menos de la expresión de los contenidos que expresa la psicología comunitaria, y por otro lado, con la comunidad, donde allí estaría la posibilidad de lo dialógico y el efecto transformador que esto puede tener. Entonces, yo creo que el enfoque con la comunidad, desde esta perspectiva, y la articulación con la política pública, involucra la participación, tanto no solo comunitaria, que es un aspecto, sino que entre la comunitaria y la posibilidad de influir en las políticas públicas son muy cercanas, y eso se llama participación ciudadana. Y los verdaderos efectos transformadores es cuando se pueda pasar a la participación política. Y también quedamos ahí, no incluyo ahora hablar de la participación popular. Entonces, cualquiera de estos enfoques son importantes porque son constitutivos también de algo que dio origen a este grupo en el cual todos ustedes pertenecen y yo me incluyo hoy, que es el tema, la importancia de la salud comunitaria. ¿Por qué? Porque el proceso participativo incluye una función social, el carácter público de la salud y la existencia, por lo menos, de una cultura solidaria. Entonces, me parece que aquí, si hacemos la historia de la psicología comunitaria, deberíamos hacer referencia a la salud mental comunitaria. Y en particular, algunos aspectos que son básicamente los aspectos preventivos: el apoyo emocional, el apoyo informacional, importantísimo en este tema de gran cantidad de mensajes falsos acerca de la sociedad, de la economía, de la pandemia y sus efectos como forma de control social. Y por supuesto, el apoyo material. El primer punto que yo tomaría es el tema de la noción de lo colectivo, en el sentido como formación de intersubjetividad, en el sentido de que lo colectivo se constituye a partir de un juego de diferencias entre cada sujeto
y que sella los conjuntos en una necesidad de deber hacer, pongo entre paréntesis, algo junto con otros, que crea reglas de intercambio para imponer ciertas condiciones en función de una situación a resolver. Estas acciones no pasan por la obligación, sino pasan por una solidaridad, aunque esta pueda ser transitoria. El otro punto que creo que es importante también de la perspectiva de la salud mental con enfoque comunitario es que tenemos que hacer un pasaje del trauma individual, singular, a la noción de traumatismo social, en términos que hace referencia a las consecuencias que un determinado evento desencadena en un conjunto e introduce e interrumpe introspectivamente los modos habituales de intercambio y propone modalidades subjetivas que muchas tienen significado en función del evento y exigen nuevas formas en el hacer para no quedar cristalizado y por lo tanto en estado de desorganización, cualquiera sea la forma de organización individual y social que nosotros podemos hacer referencia. Por otro lado, quisiera rescatar que desde la perspectiva de la psicología social o comunitaria o psicología comunitaria a secas, digamos, hay suficientes antecedentes de lo que se llama la clínica vincular ante el desamparo social. Modelos de intervención, modelos de abordaje que buscan trabajar en situaciones de catástrofe social. Catástrofe social son las dictaduras. Catástrofe social es la inflación como parte del modelo de extracción de los ahorros de la gente. El corralito, para poner la historia de Argentina, fue una catástrofe social porque rompió los clivajes identificatorios de la población. Entonces, hay mucha experiencia que recibe distintos nombres, incluyendo, si recorremos América Latina, para poder mirarnos nosotros mismos. La psicología comunitaria de la esperanza, Colombia, cuya experiencia con los desplazados es importante. La clínica social de apoyo, la terapia integrativa comunitaria de Brasil, la terapia o la clínica situacional, los grupos de contención y aquellas denominadas clínica de la trinchera, para no hablar de terapia. Entonces, me parece que nos estamos encontrando que no solamente lo comunitario tiene que ver con los aspectos sociales en general, sino que si centramos en la salud mental comunitaria, estaríamos en el desafío de volver a pensar uno de los aspectos que le dio origen, la salud mental comunitaria y todo el paradigma que eso tiene. ¿Por qué digo esto? Porque la gestión de las políticas públicas van a tener que incorporar los efectos psicosociales que a largo plazo tendrá la comunidad por esta sumatoria de crisis. La pandemia es una emergencia sanitaria que se le suma un conjunto de crisis, que es eso que es lo que circula como la crisis terminal o la crisis del capitalismo en este momento, que es una multiplicidad de crisis enlazadas o entrelazadas a través del tiempo. ¿Por qué los efectos psicosociales a largo plazo? Porque muchas veces estas emergencias tan complejas terminan siendo emergencias silenciosas, porque terminan siendo naturalizadas. Es lo que nos tocó vivir, dicen muchos, sin reflexionar, dialogar cuál es el contexto en el cual nosotros estamos llevando esta pandemia. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si nos quedamos, digamos, en el tema de esta emergencia silenciosa y nos quedamos en lo individual, digamos,
el modelo de salud se acerca a lo que seguramente ustedes conocen con el modelo del paradigma individual restrictivo. O sea, los programas María Isabel van a ser comunitarios porque van a llevar pastillas, ansiolíticos y antidepresivos a la comunidad. Sin embargo, digamos, puede haber otra mirada que tiene que ver con modelos basados en la comunidad y recuperar los aprendizajes, no los de ahora por la pandemia, sino los anteriores, que tienen que ver con eso que Baró hablaba, la recuperación de la memoria colectiva. Pero no es recuperar la memoria colectiva solamente, sino la intersección entre la memoria individual, la memoria colectiva y el dolor que lleva recordar los aspectos de la historia. Y también nos encontraremos que hay un dolor individual y también hay un dolor social que puede ser transformador, pero también hay un dolor que puede ser paralizante. Lo único que lo cura es el diálogo. Bien, entonces me parece que el pasaje de lo individual restrictivo a un modelo más amplio, más integral, digamos, tiene que ver con, tenemos que recuperar los modelos de gestión y de coordinación con la comunidad, que inspiren procesos participativos basados en la colaboración, en la coordinación y la continuidad. Pero la continuidad tiene que ver con las redes preexistentes, no salir a hacer nuevas redes que rompen las anteriores. Y por otro lado, la continuidad habla de proceso, otro de los elementos constituyentes de la psicología comunitaria que serían vitales para trabajar en las políticas públicas. Entonces, a mí me parece que este es el desafío que tenemos, es cómo influir en las políticas públicas. Y esto tiene dos aspectos. El primero es una decisión política. El segundo es cómo hacemos para influir nosotros en esa decisión política. Tenemos, por un lado, instituciones poderosas, que son aquellas que nosotros, a las cuales pertenecemos, la universidad, y por lo tanto ahí me remito a la formación de personas que tengan capacidad para poder pensar y reflexionar esto. Y por otro lado, seguramente también no va a haber transformación si no hay movilización social, etapa, si quieren, previa a la participación, en términos que pueda haber mucha movilización, pero si no queda una forma organizativa representativa de los propios intereses de la población con su propia historia, en realidad eso es movilización y puede desaparecer a través del tiempo, mientras la participación puede generar algunas organizaciones que sean de carácter permanente. Bueno, hay otros temas que tienen que ver con la intersectorialidad, por ejemplo, el tema de las políticas clientelales como una forma de sometimiento y arraigo de que uno tiene que correr los riesgos personales, el famoso emprendedor, y que en este momento está en todos los discursos. Y por otro lado, también desde la psicología comunitaria, para poder poner una variable para mirar las políticas públicas, históricamente cuando se han vivido procesos con altos contenidos de incertidumbre, aparecen formas autoritarias de gestión de la sociedad frente a la incertidumbre, el caos y la complejidad. Por lo tanto, de esto también tenemos que estar advertidos. Bueno, me parece que con esto dejamos para que después sigamos reflexionando sobre estos temas. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ni qué decir de lo complementario que han sido las tres ponencias. Yo imagino que estaban concebidas así, también veo que el diálogo las ha ido
produciendo y fluyendo. Así que tenemos mucho que discutir, tenemos un poco más de 20 minutos según programación para discutir. Tendríamos el espacio de una cuarta ponencia, en el fondo una cuarta ponencia de los participantes. Hay muchos temas, yo tengo como 5 hojas de nota, así que imagino que ustedes deben tener por su cuenta también muchas. Así que doy la palabra. Qué bueno que como Alejandra prendió la cámara, sería fantástico que todos prendiéramos la cámara, así nos podemos ver y quizás facilitar más la discusión. ¿Qué dicen? ¿Puedo tomar la palabra? Absolutamente. Perfecto. Bueno, un millón de gracias a todo este panel. Yo creo que cuando se planificó nunca se pensó que en Chile íbamos a estar en la situación en la que estamos en este minuto, viviendo este mes tan intenso, tan de temor en un primer minuto, tan esperanzador en este momento, pero muy incierto, realmente es muy incierto. Así que un poco escuché el panel en general pensando en nuestra situación y en las acciones personales y profesionales y ciudadanas que vamos gestionando. Finalmente pensaba en algunas de un elemento común que fue estando presente en las presentaciones, que quizás no se declaró de esa manera, pero a mí me fue haciendo sentido en el discurso, en pensar en lo poderoso que es la política y por lo tanto el miedo que produce la política, para quien la ejerce y para quien la recibe, en ambos sentidos. Y me parece que es este miedo también el que muchas veces moviliza la toma de decisiones en relación a qué caminos tomamos para una u otra ejercicio político. En ese sentido, mucho de lo que nos ha mostrado hoy día la situación chilena es que el temor se tomó parte importante del proceso de pensamiento ciudadano, de pensamiento político, ya sea por temor a uno o a otro, por evitar para evitar lo nuevo, pensando en que si ya estamos más o menos acostumbrados a lo que nos ha ido pasando y hemos podido un poco sobrellevarlo, entonces podemos mantenernos allí. Y todo este tiempo a mí me ha hecho preguntar muchísimo en cuánto somos capaces de mover la marca, de mover la línea hacia ese espacio no conocido, ¿sí? Por nuestra realidad chilena y yo diría que en general por nuestra realidad latinoamericana, en donde nuestras democracias no han sido tan democracias, en donde la experiencia dura, más socialdemócrata, trajo mucho dolor a la ciudadanía y por lo tanto hay una sensación entonces de que hay que hacernos cargo también de eso, y en eso yo apelo también a nuestra formación, Eso por una parte como contexto en que hubiera estado dicho así como anillo al dedo a nuestra realidad, el que hubiéramos pensado claramente. Imagino que Jaime y quienes programaron esto nunca imaginaron que íbamos a estar así. No lo veíamos venir muchos de nosotros. Y quería aprovechar también de tomarme de un pedacito de lo que nos fue comentando Antonio respecto a las tecnologías, la pandemia y las tecnologías y la política, ¿ya? No hace, en mi inicio profesional tuve oportunidad de participar de la gestación de una política de tecnologías para la democratización,
¿sí? Y eso implicaba la instalación de telecentros comunitarios en comunidades que no tenían acceso a esta tecnología, haciendo un énfasis muy importante en que la tecnología tenía que ver con generar igualdad de condiciones y por lo tanto democratizar no solo el acceso a la tecnología, sino lo que eso significaba, que era el acceso a información y a gestión de las comunidades a partir del trabajo con esta oportunidad de tecnología. Y fue una política que se instaló muy fuerte aquí en Chile, tuvo un componente muy social, muy comunitario, muy crítico de la realidad. Sin embargo, cuando vino un cambio de gobierno en donde la mirada política de la participación a través de todos los ámbitos, incluida la tecnología, hizo que la única forma que fuera posible sostener estos espacios comunitarios de tecnología fuera pasarlos por la Ley de Seguridad Pública, ¿sí? Que implicaba en el fondo que los telecentros se transformaron como en la sede de control ciudadana de la delincuencia en cada comunidad. Y esa fue la única forma de seguir financiando estos proyectos. Entonces, un poco la experiencia refleja mucho de lo que hemos estado hablando aquí, como la comunidad con poder, como la comunidad empoderada, no suele ser una comunidad que se cuida, que se acompaña, que se promueve en nuestra realidad y que de nuevo vuelve a esta cuota de poder relevante en el acceso a lo político. Así que quería compartir eso porque me pareció que era una forma también de mirar el proceso de trabajo y de pensar también, como muy bien lo dijeron, todos somos académicos, en cómo podemos trasladar desde las experiencias a nuestros estudiantes esta mirada en su ejercicio profesional, independiente luego del ejercicio que decidan en un área o en otra de desempeño del trabajo. Así que eso. Muchas gracias por el panel. Muchas gracias, Alejandra. Pone 2 puntos bien interesantes. Me dan ganas de reflexionar al respecto, pero para seguir con el diálogo, quizás darle la palabra a Martín, que la pidió, y a ver si vamos integrando todos estos elementos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Jaime, y gracias a todos los panelistas por la riqueza y por todas las ideas que nos han transmitido. También gracias a Alejandra por el comentario, la intervención. Yo solo quería rescatar algo que ha señalado en parte las tres exposiciones, aunque quizás con más énfasis en la primera de Osvaldo, que tiene que ver con estas políticas que algunos autores llaman de individuación o de responsabilización subjetiva, y que me parece que es muy necesario atenderlas en sus efectos, tanto sobre los destinatarios como sobre la propia identidad que se constituye en el psicólogo comunitario como actor de los programas y las políticas públicas, tal como describía María Isabel, ¿no es cierto? Porque me parece que el punto que ahí se señala, eso que creo que Ulrich Beck decía, ¿no? Que estas políticas de individuación tratan de resolver de manera biográfica contradicciones sistémicas. Y apoyándose en la crisis que, digamos, hace varias décadas tiene el modelo tradicional de ejercicio de las políticas públicas, de raíz tutelar, trabajan sobre esas ideas que aparecen como cuestionadoras del viejo modelo tutelar, la idea de autonomía, la idea de empoderamiento, la idea de responsabilidad subjetiva, para generar todo un conjunto de efectos distorsivos y preocupantes en términos de cómo se concibe el papel del Estado y el papel de los sujetos que tienen intervención sobre esas políticas, ¿no? Porque estas políticas de individuación vacían la dimensión política
al interpretarla en términos de capacidades institucionales, ignoran en gran medida la idea de solidaridad y de bien común que está detrás de las ideologías colectivas, desconoce el conflicto y la historia de las luchas que muchas veces los grupos han ido generando para llegar a un estado de cosas en la cual se está actuando y se está participando, y porque no se cuestionan las reglas de juego. Entonces me parece que ahí hay un punto muy importante para pensar, para repensar a fondo, porque vuelvo a repetir, en la medida que pensamos y reflexionamos alrededor de estas políticas de responsabilización o de individuación, estamos repensando no solo el efecto que tiene sobre las comunidades, sino sobre los propios profesionales que muchas veces asumen acríticamente estos enfoques ideológicos y los reproducen en su propia práctica. Nada, simplemente reflexionar, y me gustaría si después hay alguna opinión adicional en torno a este tema que me parece central en la relación entre políticas públicas y psicología comunitaria. Gracias. Sin duda, yo creo que además integra muy bien lo que hemos estado discutiendo, cómo la política no es solo una racionalidad técnica, el tema que han salido también en los otros seminarios, sino que es una acción política en sí misma, que construye realidad, que María Isabel también lo dejaba muy claro. Bien, Antonio también tiene la palabra y después Rafael. Lo mío es breve. Al final de la exposición de Osvaldo, él habló algo de lo político. En la última frase, no sé si dijo político o apolítico. Esa diferencia para mí es sustancial, para lo que voy a comentar ahora. O que eu disse é que existe uma certa crença entre as pessoas que rejeitam a política, e eles falam que eles são apolíticos, que eles não entendem de política e que não têm nenhum interesse em política. Esses são conservadores, porque a prática deles é uma prática conservadora. Ou seja, você ignorar a política, o componente político, significa fazer o jogo do sistema, do que está acontecendo. Bien, gracias. No, la aclaración, ¿y por qué hice la pregunta? Porque me quedó ahí, porque yo estoy viendo ahora, ya no como psicólogo, sino como ciudadano que es psicólogo y participa en algunas cuestiones ciudadanas, que me estoy encontrando con mucha fuerza el tema que hay ciertos movimientos que lo primero que dicen es somos apolíticos, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, son todos conservadores. Sin embargo, me voy dando cuenta que hay algo que yo no le termino de poner el nombre, lo estoy construyendo, que existe, si quieren, un analfabetismo ciudadano importante, en el sentido de participación ciudadana, alfabetismo ciudadano. Estoy jugando con esas palabras, no termino de construir los términos. Porque el tema de esto es apolítico, digamos, es una forma de expresión de esto que Martín llamaba la individuación subjetiva, porque lo político implica, por lo menos, empezar a hablar con otro, lo que tenemos en común, las contradicciones, las diferencias, y con eso cómo defendemos nuestros intereses. Pero el tema de lo apolítico es un reclamo, pero sin horizonte, sin efectos transformadores. Entonces, este tema este interrogante me surgió ahora cuando escuché hablar a Alejandra, ¿no? Dije, acá tenemos que lo apolítico no solamente puede ser algo de lo conservador, sino que también es una expresión de el énfasis que se da a la individuación subjetiva. Y ahí podríamos tener para hablar algún tiempo sobre algunos de los trabajos de Bill Chun cuando comienza a ver los efectos del modelo en cada uno de nosotros. Bien, solo eso, Jaime, era una aclaración y un comentario. Súper. Yo, solo un enlace. Creo que poner el tema del miedo
que señala Alejandra es súper interesante, cómo se construye no solo esta incorporación por ejemplo, empoderamiento, o no solo o se construye esta idea del emprendimiento, como podríamos decir, como más activa, sino también cómo esta acción política, cultural, esta performatividad genera también una inhibición. Yo creo que el tema del miedo ahí es muy, muy interesante. Pero sigamos, Rafael, tiene pedido la palabra. É uma pergunta, na verdade, porque escutando os 3 trabalhos, e para mim foi surpreendente ouvir os 3 trabalhos pelo tom que foi dado, eu fiquei pensando sobre a formação em psicologia. Quando escutei Oswaldo falando do subprime, né, que implica uma análise interdisciplinar, uma análise que nos aponta para caminhos muito maiores do que o universo técnico específico da psicologia. A mesma coisa com Maria Isabel, quando eu olhei aqueles gráficos, aí já no ponto de análise, não apenas das metodologias, e a fala de Antônio também nessa mesma direção, eu fiquei pensando sobre a formação. Porque isso leva às práticas, de alguma forma, quer dizer, prepara para as práticas. E quando escuto, tenho sempre essa impressão, estamos num ciclo de formação, toda vez que escuto os colegas chilenos, os colegas argentinos, eu fico pensando nessas variações que temos em relação ao nosso contexto aqui de Brasil e ao meu contexto de Paraná. Claro, meu contexto, meu quintal, meu universo aqui, que está muito distante em termos de formação do que vocês apresentaram. E me pergunto como que isso chega à atuação da psicologia nas políticas públicas. Como que isso se insere ali, né? Há uma fala muito frequente dos profissionais que estão atuando diretamente com as comunidades de não saber o que estão fazendo ali, né? Não se reconhecer como agentes ali de mudança, de transformação social, porque muitos nem se reconhecem como atores nessa direção. E fico pensando sobre nós, em termos de formação, o que nós temos feito efetivamente para trabalhar as questões que importam, né? As questões que efetivamente importam. Gastamos uma energia louca aqui, brigando muitas vezes por carga horária curricular. Não sei a realidade de vocês aí, mas no Chile, na Argentina, mas brigamos com os nossos colegas por hora para poder justificar o nosso curso e sem nos perguntar muitas vezes o que queremos ética e politicamente com essa formação. É mais um incômodo porque me tocou muito a fala de vocês 3 hoje, de verdade, me tocou verdadeiramente a força que foi a fala de vocês e o quanto me senti pequeno como professor atuante nessa formação que não prepara para isso. E isso mostra o quanto é importante termos esse espaço aqui para poder debater essas questões, né? Sinto que deveríamos ter mais estudantes aqui, mais profissionais, para poder também nos permitir ouvir o que eles estão passando nesses espaços. Não sei se me fiz claro para os colegas do Chile, da Argentina, mas é uma questão que me toca bastante. Sí, muy interesante lo que plantea Rafael. Me trae a colación a mí un tema que me dio vuelta cuando los escuchaba a los 3 ponentes, que tiene que ver con la agencialidad de los profesionales. La acción política que tiene el psicólogo, el trabajador social o incluso a veces el agente profesional amplio, un técnico profesional de un municipio, por ejemplo. Yo creo que ahí hay un tema que
que no podemos dejarlo todo capturado por la estructura. Yo creo que ahí hay una autonomía de la acción, donde refiere a la formación profesional que plantea Rafael, y a nuestra responsabilidad, porque al final todo esto, esta reflexión que estamos planteando, se deriva en lo que vamos a hacer en la universidad, en la formación de gente, en la creación de ideas y problematización. Súper potente. Y eso lo ligo muy, muy simplemente, porque no hay tiempo, con todo el tema que quizás se nos va, y quizás por ahí va a opinar Oswaldo cuando ha pedido la palabra, con la acción política. Él lo planteaba, con la acción política y la lucha social. Yo creo que a veces quizás esta mirada de la determinación estructural nos deja fuera la acción política. Y quiero plantearlo muy brevemente, podríamos hablar mucho más. Jorge tiene la palabra y después Oswaldo. No sé. Micrófono, Jorge. Bueno, gracias Jaime y gracias a los convidados por sus aportes, sus contribuciones. Como decía Jaime, ya daría para escuchar otra vez, varias veces, las conferencias de cada uno. O sea, cada uno desde su lugar ha ido completando, diríamos, ese mosaico de aspectos necesarios. Desde Osvaldo, la perspectiva epistemológica, o sea, ¿desde dónde partimos? Y si partimos ya desde unas teorías críticas, eso nos va a dar a formación en psicología un otro sustrato diferente a lo, por ejemplo, a lo que tenemos en servicio social. Yo estoy en los dos posgrados, en servicio social y psicología, y son dos mundos diferentes. Servicio social está con Marx, está con visión crítica, está en la lucha y tal. Y claro que nuestra psicología, que tuvo su base más en la clínica, en la terapia individual y tal, está evolucionando desde una parte más social, más comprometida y con abordajes más críticas. Entonces, la formación, como decía Rafael, es muy importante. O sea, realmente buscar otro perfil de psicólogo, porque en lo que encontramos en comunitaria, muchas veces nos encontramos en eso, en la reinserción, en lo que decíamos también sobre la readaptación. O sea, nosotros hacemos no un trabajo asistencialista, pero casi, o sea, diríamos, es un trabajo que hay que mover a la comunidad, que hay que hacer que la comunidad por sí misma y junto con los psicólogos comunitarios construya, transforme una determinada realidad y que nunca va a ser suficiente y nunca va a acabar. O sea, que es esa postura que falta, esa postura política, de asumir una perspectiva política y llevar adelante esos conceptos todos, esa riqueza que Antonio nos trajo. Antonio fue repasando como un maestro de la psicología comunitaria todos los conceptos básicos, desde la participación, desde el compromiso, desde el trabajo con la comunidad, desde la cuestión de la salud mental, todo lo que la pandemia ha hecho. ¿Cuánto trabajo hay por hacer? Cuando vemos que hoy en día ya no hay más tranquilidad, la gente pelea por nada. Después de todo este aislamiento social, podemos ver que la comunidad no es igual, que las personas son más ariscas, que hay todo un cambio también por la falta de las interacciones sociales. La depresión es mucho mayor y las construcciones conjuntas hay que construirlas de nuevo, hay que trabajarlas de nuevo, o sea, las redes, etcétera. Entonces, a eso que estamos llamados, y eso me encantó, pues escuchar a ustedes de esta posición y este desafío de la formación, de qué hemos de hacer para realmente que nuestros cursos sean mucho más transformadores, críticos, además de cambiar, diríamos, las perspectivas teóricas muchas veces con las que trabajamos. Muchas gracias por la participación y colaboración aquí con nosotros. Gracias.
Oswaldo. Eu estava pensando sobre o que o Rafael falou e essa complementação do Jorge. É interessante. Eu acho que para os colegas chilenos e argentinos, eu precisava dar duas informações. A primeira informação é de que um grande empregador do psicólogo no sistema público é a assistência social. Talvez o grande empregador do psicólogo. E na assistência social, que é precarizada e tudo, o psicólogo é subordinado ao assistente social. E é interessante porque aquilo que o Jorge fala é correto. O serviço social, o ensino de serviço social no Brasil, ele é dividido entre um grupo que é marxista e um grupo que não é marxista. E o grupo marxista é amplamente hegemônico. Agora, quando a gente vai para a prática, o que os psicólogos nos dão de informação é de que os assistentes sociais querem que os psicólogos apliquem testes, que eles façam entrevista, que resolvam o problema de criança. Né? Ou seja, é interessante. A formação é uma coisa que é importantíssima, mas a formação não garante nada. Né? Eu participei ontem de uma banca de doutorado extremamente interessante da UERJ, do Rio de Janeiro. O rapaz fez uma análise a respeito dos psicólogos no período da ditadura militar no Brasil. E é uma coisa interessantíssima, porque existe um grupo de psicólogos que colaboraram diretamente com o regime, participaram de cursos nas escolas superiores de guerra e tudo mais, participaram da delação de colegas e até de sessões de tortura, e um grupo de psicólogos que partiu para a luta armada, que morreu, enfim, tem uma longa história de casos de psicólogos que participaram das organizações de esquerda e tudo mais. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso é que a profissão ele é heterogênea. Né? Quer dizer, é difícil a gente falar em psicólogo, ou psicólogo social, ou psicólogo comunitário, como se fosse uma coisa única. Isso é uma reificação, não existe isso. Existe toda a divisão interna lá dentro. Então, me parece que aí a questão é, além da questão da gente trabalhar na formação, a gente tem que trabalhar com uma outra perspectiva. E aí o que o Martin falou chama muita atenção, porque, veja lá, esses programas que trabalham com empoderamento, alguma coisa desse tipo, com essa questão da individualização, qual que é a nossa posição em relação a eles? Nós somos contra. Nós achamos que uma pessoa não deve melhorar suas condições de competição, de mercado, esse tipo de coisa. A gente não pode fazer isso. Obviamente, quer dizer, essas pessoas têm o direito de tentar construir uma alternativa melhor de vida. Então, a questão, me parece que não é essa. A questão é que a coisa não pode parar aí. Quer dizer, não dá para a gente achar que os programas que fazem o empoderamento, pronto, essa é a nossa contribuição, mas não é essa a nossa contribuição. Por isso que eu acho que existe uma coisa que não sei se o Rafael está nos escutando, mas eu acho que a gente tem que trabalhar a gente deveria trabalhar na direção da construção de um projeto ético-político que sustente as decisões individuais, porque é difícil o psicólogo sozinho lá no seu canto, no seu no CRAS, sei lá o que ele trabalha aqui, na unidade básica de saúde, ele sozinho, sem ter o respaldo de ninguém, tomar decisões, falando, não, o meu compromisso é com as classes subalternas, não sei o quê. Ele está condenado a ser mandado embora. Então, eu acho que tem que haver um movimento mais amplo, ou seja, tem que haver um movimento
da profissão, dos estudantes e do ensino e tal, que se articule com projetos societários que deem perspectivas, né? Eu acho que não pode ser só uma decisão individual. Agora, também eu acho que a gente precisa prestar atenção para isso. A gente não pode se recusar a fazer as coisas. A profissão de psicólogo é uma profissão situada dentro do contexto da divisão social do trabalho. Somos empregados do Estado, empregados do Bradesco, do Itaú, sei lá o quê. No momento que a gente se recusa a fazer as coisas, está na rua. Então, eu acho que é essa questão que a gente deve tentar trabalhar melhor. Como é que a gente articula essas questões? O que eu estava tentando chamar a atenção é que sempre a decisão é política. Mesmo que a gente seja incapaz de agir numa outra direção. Mas a gente não pode agir ingenuamente, achar que a gente está fazendo a coisa certa, não sei o quê e tal. Não é isso. Eu acho que tem que ter claro que aquilo que a gente está fazendo ou está contribuindo para a mudança, ou está contribuindo para a manutenção. Não tem alternativa para isso. É isso. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Oswaldo, eu tô aqui, mas é que eu tô com a minha pequena aqui, ó. Ela tá ocupando aqui, e ela perguntou, quem é esse tio que tá falando? Eu falei, Oswaldo. Ela é muito bem-vinda aqui. Tá vendo? É a vida, né? Estamos em casa, a vida é essa, né? Hablaba de formación, Rafael, ahí tienes la oportunidad de formar a la niña. Ah, tem. É o futuro, né? É o futuro. Nós já somos o passado. Claro. María Isabel, y cerramos. No, Jaime, era un poco lo mismo que se ha planteado, así que... Bien, bueno, no sé, podríamos seguir conversando, sin duda, ¿no es cierto? Si tuviésemos mate, café, cigarros, seguimos conversando, o un vino también. Seguimos conversando. Tenemos que cerrar. Solo decirles que, bueno, este es el que señalaba al inicio, es el último de los 5 seminarios, así que con esto cerramos y nada, yo estoy feliz. Realmente ha sido una tremenda experiencia. Imagino que todos están muy contentos. Tenemos además la posibilidad, estamos trabajando en eso de que todas estas ponencias se conviertan en un libro. Esa es la idea, tenemos ese compromiso, estamos con el equipo trabajando fuertemente en eso, así que quizás la próxima vez que nos veamos sea para el lanzamiento de ese libro, no sé, en unos meses más, donde vamos a tener estas ponencias no solo ahí en imagen, sino que también las vamos a tener escritas y seguramente más reflexionadas, porque esto no ha pasado en vano, aquí han pasado cosas. Hemos aprendido todo, así que seguramente nos hemos transformado. Así que eso, despedirnos. Alguém quer fazer algum cierre? Sim, gostaria de agradecer também, então, novamente, né, todo esse trabalho, tomara que sim, que possa sair em forma de livro. Como eu falei, eu já tinha comentado que ia fechar com chave de ouro, e para mim fechou com chave de ouro escutar as 3 palestras maravilhosas, com reflexões importantíssimas que a gente vai levar para as universidades, né? Eu vi que a Vanessa escreveu ali também, né, para quem está atuando na prática. Que bom ouvir vocês, que nós possamos ser os multiplicadores, né? Então, ficamos muito felizes, agradecemos e ficamos aí na torcida do livro. Martim também, né, coloca realmente um grande desafio para transformar, né? Isso aí, gente. Certo, obrigada. Uma boa semana para todos. Bom final de ano. Obrigado, muchas gracias. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Vou parar aqui a gravação. Muito gosto. Certo. Tá bem.